estamos revisando ciertas propuestas gráficas de símbolos de identidad. Básicamente lo que es símbolo de identidad, un imagotipo o un isologo. Estamos analizando si el elemento funciona junto o funciona separado. Hablamos un poco de que estrictamente debiera estar junto hasta tanto la marca no sea reconocible, porque el público no la detecta si es una marca emergente, ¿no? Entonces un elemento por sí solo, un isotipo, un pictograma, un icono, no va a funcionar si su referencial y tampoco, por ejemplo, el eslogan, que son elementos en los cuales nos estamos apoyando de la marca emergente, y ciertos detalles. Entonces aquí se está estableciendo paletas cromáticas, formas, símbolos de identidad, elementos gráficos que van a formar parte de esa batería de elementos que nos va a servir para transmitir en distintos medios y soportes, ¿no? Lo principal que analizábamos es que a nivel estructural, manejándose estos elementos que son vectoriales, es su línea o su contorno, en el cual verificamos con Control G en el software que los espaciados, las tipografías, interletrados, interlineados y cierto concepto gráfico o principio gráfico que se perciba, que sea aplicado, que se mantenga en el conjunto, ¿no? Otro detalle interesante es un poco analizar, por eso les preguntaba si se veía como una especie de punta de lápiz, porque de pronto puede ser que haya ciertos elementos gráficos que nos apunten o que arrojen, digamos, discursos paralelos, nos connoten otras cosas. Entonces eso también hay que estar pendiente. De pronto cuando nosotros diseñemos y creamos un elemento, preguntarle a otras personas a ver qué ellos perciben, incluso si no están relacionados al ámbito gráfico también, porque es el público que va a interactuar con el elemento. Como les digo, aquí se ve como una especie de lápiz, pudiera incluso de pronto dirigirnos a otro sector, como el ámbito de ciertos materiales artísticos o el ámbito escolar, y de pronto distando un poco al ámbito ferretero, que es, digamos, el campo en el cual estamos delimitando a nivel de la lectura, como que sobresale, pudiera establecerse entonces que mantenga esa misma línea. Fíjense que aquí también es bastante ilustrativo el hecho de si aplicar una síntesis de elementos, porque está cargado de muchas formas, ¿no? Tenemos puntas, tenemos colores, figura fondo, la sentencia o el eslogan o la razón social se insertó dentro del elemento. Hay elementos que tenemos sueltos, de pronto este triángulo con este rectángulo, aquí no está como que bien definida la unión, y fíjense que entonces esos elementos pudiesen jugar en contra cuando trabajamos en tamaños reducidos. Entonces aquí creo que sería oportuno tomar esa opción de ver hasta qué punto, cuando se aplican reducciones, pudiésemos decir que de 25% hacia abajo, de qué manera podemos sintetizar. Aquí, por ejemplo, la línea que está utilizando como línea base, falta expandirla. De pronto, si yo redimensiono el elemento, esta línea, el puntaje de la línea se va a distorsionar. De hecho, se le pudiera presentar al cliente por lo menos 3 variantes para que no se pierda tampoco en tantas. Entonces el JPG nos puede verificar elementos que puedan cambiarse con el editable. Pero no estaría de más, por ejemplo, yo genero una lámina alterna donde sea proceso y mantenga el original, y este expanda la tipografía. Sí, aquí se unió un concepto con respecto a seguridad y como que la casa, el hogar o la casa segura. De pronto aquí no está centrado, está sobrando un poquito más. Había que verificar esa parte. De pronto no sea milimétrico o tan preciso, porque como tiene inclinación no sabemos si esto tiene mayor peso visual que el cuerpo de la parte inferior, ¿no? Aunque esto es interesante, siempre se valora un poco lo que son los juegos gráficos cuando estamos generando un símbolo de identidad, ¿no? Entonces es interesante aquí que se planteó el tema de la D, ¿sí? De pronto podemos ver de que no hay una reflexión perfecta con respecto a los pictogramas y lo hemos dividido de manera simétrica. ¿Cómo se vería todo en negro? Fíjense que hay un detalle aquí con respecto a que quedaron ciertos residuos. De pronto el de la O es intencional, pero el de la E quedó, ¿sí? No me parece que se vea tan pesada si se maneja. Creo que, por ejemplo, no es bien visto ni es recomendado utilizar degradados en textos, ¿sí? De pronto mi recomendación sería, si está manejando verde y azul, de pronto, bueno, que esto sea solamente azul, o sea, y de hecho incluso el gradiente lo propone,
que aquí tenemos verde y cae en azul oscuro, ¿verdad? En azul, en esta parte, y de pronto que todo el texto sea azul, ayudando un poco a la legibilidad y no meterle tanto efectos a los textos, lo mantenemos sobrio, y de pronto sí dejamos el degradado a la parte gráfica, que sería la de arriba, ¿no? A nivel estructural estaba bastante bien, manejando como que los mismos espacios, bastante fluido y bastante dinámico, las terminaciones y el tipo de texto. A nivel gráfico está muy interesante, la tipografía, el juego de palabras, el pictograma, etcétera, pero sí nos lleva como que a otro sector. Incluso pues utilizó como que los colores muy al estilo oriental, otro rubro más como que a la comida. Sería como reorganizar un poco la propuesta, a ver. Era un poco hacer un juego gráfico en base a un elemento principal generador, que fue el pictograma, y manejar el concepto que siguiese la misma línea. Los colores utilizados hasta el momento que hemos visto han sido a tonos, han sido acordes, de buscar un elemento diferenciador, que cuando uno establece, por ejemplo, o va a hacer una marca, uno de los propósitos que se hace es como que estudiar la competencia y analizar la competencia como en un diagrama y dónde se ubica esa competencia en ese diagrama. Y por lo general ustedes van a notar que todo el mundo tiende a hacer lo mismo. Todos tienden a utilizar el mismo color, todos tienden a utilizar, digamos, formas muy similares. Y ustedes, en vez de hacer ese análisis, ustedes, literal, como que si estuviésemos en un círculo cromático, trazamos una línea y uno dice, voy a hacer lo opuesto. Y prácticamente como que llevando lo contrario, hacer lo opuesto, buscas como un elemento diferenciador. De pronto, digamos, estableciendo un equilibrio, porque de pronto haces cosas que no tienen nada que ver o que distan mucho, ¿no? Pero en lo posible, sí, si vemos que todos utilizan una misma forma o un mismo color, tratar de ver, hacer exactamente lo opuesto, ¿no? Bastante resuelto. Uno ve, digamos, a priori también cuando las formas que se han conseguido son como armónicas, y que funcionan, ¿no? Solamente verificar aquí a nivel de construcción, porque estoy viendo como que otros elementos aquí, sobre todo cuando se aplica Pathfinder, también sirve, digamos, de muestra esto que estamos viendo, porque hay elementos residuos que quedan y son transparentes. Entonces, cuando ustedes apliquen Pathfinder, no se confíen de ya haber realizado los cortes, sino también quitar los elementos residuos, que básicamente son secciones llenas, pero que no tienen ni relleno ni trazo. Entonces, si yo de repente agarro, arrastro y aplico un color, esas secciones que en un principio estaban invisibles van a estar allí aplicando zonas de color que no van. Entonces, fíjate que estos son los residuos. Entonces, si nos toca entregar este arte final al cliente, que previamente lo haya pagado para darle el editable, dárselo bien depurado. Y todo eso lo verificamos siempre con la vista en contorno. Entonces, solamente el detalle, y comento este trabajo que estaba bastante interesante y me gusta mucho, digamos, la propuesta gráfica que logró conseguir, y como logró integrar el pictograma de la llave, mantuvo completo, perdón, porque se puede fragmentar, como hemos visto en otras, pero lo integró bastante interesante y hay como un distanciamiento, ¿no? Figura a fondo, hay profundidad.